Historias de frontera. Dentro de las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa se encuentra el viejo pueblo de Santa Fe, o lo que originalmente fue concebido y ejecutado como un hospital pueblo novohispano, y el Santa Fe residencial y corporativo, distrito de trepidante actividad financiera y zona habitacional para el alto poder adquisitivo al poniente de la Ciudad de México. Entre las dos Santa Fe está presente el nombre de Vasco de Quiroga, el Tata Vasco, urbanista y visionario que fundó el pueblo originario tras la consecución de una utopía. Historia de dos ciudades, Santa Fe y la avenida Vasco de Quiroga, arteria serpenteante entre colonias populares y arquitectura ultramoderna en su prolongación. Fronteras socioeconómicas entre el urbanismo de élite y los persistentes modos de una antigua localidad periférica. Trazos simbólicos que resguardan la vida de barrio, de plaza y comercio a pie de calle, por un lado, y el trajín financiero y los servicios de lujo de una ciudad prácticamente amurallada. Entre 1532 y 1533, don Vasco de Quiroga funda Santa Fe de México, a las afueras de la Ciudad de México, y Santa Fe de la Laguna, a orillas del lago de Pátzcuaro, hospitales pueblo que nacen a la luz de la célebre Utopía, de Tomás Moro, obra publicada en 1516. En el origen de estos pueblos está una filosofía humanista que pretende alejar a las comunidades indígenas de la violencia y la codicia de sus conquistadores, de quienes huyen como de la misma muerte y pestilencia. Según consignó Vasco de Quiroga en sus escritos, la construcción de Santa Fe de México va a colocar en el mapa una de las primeras poblaciones periféricas al poniente de la Ciudad de México, localidad atravesada por los sueños civilizatorios de su fundador. Jessica, estamos en Santa Fe de México y habría que hacer esa distinción cuando hablamos de la obra arquitectónica y urbanística de Vasco de Quiroga, porque está el Santa Fe de México y el Santa Fe de la Laguna. Y hay detrás de la construcción de estas ciudades, hay una visión humanista inspirada en Tomás Moro, en la Utopía, y en cómo se dispuso una sociedad de convivencia que además tendía o habría de tender a la armonía social, al sentido de justicia. Y esa es, digamos, un poco la idea de la edificación de este Santa Fe, que ahora, en pleno siglo XXI, bueno, hay un Santa Fe que parece una ciudad conviviendo al lado de otra ciudad. Pero si nos vamos a la historiografía, ¿cuáles son las razones por las que se funda este Santa Fe, Jessica? Claro, Javier, pues yo creo que sobre todo tenemos que pensar que estamos en los años 30, ¿no? 1530, 31, cuando llega justamente este jurista, Vasco de Quiroga, y el contexto en el que se encuentra pues esta Nueva España que está intentando organizarse es un contexto muy violento, ¿no? Tenemos menos de 10 años que ha caído, digamos, ¿no? Esto que es la conquista, digamos, de México-Tenochtitlan, y entonces apenas se están organizando. Tenemos una serie de periodos de gobierno, primero con Hernán Cortés, luego con la primera audiencia, representada mucho en la figura de un hombre, ¿no? Que conocemos muy bien, Nuño de Guzmán, que es absolutamente atroz. Hay que también recordar que estamos en plena discusión en torno a de si los indios tienen alma, no tienen alma, si se les va a esclavizar, si no se les va a esclavizar. Y entonces en ese contexto, tanto de debates como de, pues sí, de esclavizar en realidad grandes contingentes indígenas, aquellos que no querían, digamos, someterse a ser parte, ¿no? de primero cristianizarse, bautizarse y luego ser parte de esta corona, ¿no? Pues se les esclavizaba.
Y entonces, cuando llega Vasco de Quiroga, de hecho que se le manda como parte de la segunda audiencia para pues lograr meter en control un poco esto que parece además ya una guerra civil, hay muchos grupos de españoles, etcétera, pues intentan, él ve ese escenario, se dice mucho, ¿no? Y por sus propios escritos, que pues hay muchos niños en las calles, obviamente mucha orfandad, ¿no? Muchos pues murieron a causa no solo de la guerra, sino de las epidemias, ¿no? Y entonces él, imbuido, por supuesto, en toda una filosofía humanista que está muy presente además, donde él mismo se desarrolla, ¿no? Y donde él estudia en España, pues surge, digamos, esta idea de construir, digamos, este espacio que yo creo que tenía como una doble función, tanto en un sentido, vamos a decir, de evangelización, pero como en un sentido de protección, ¿no? Y entonces, no en vano, digamos, se van a llamar pueblos hospitales, ¿no? No solo se trata de agrupar a los indígenas, que ese es uno de los principios básicos de la conquista, tienes que agrupar para controlar, pero también para evangelizar, ¿no? Si tienes a todos dispersos, pues por supuesto no puedes hacerlo, ¿no? No tienes control de esa población. Pero el ponerle pueblo hospital, cabe recordar que la palabra hospital no es como la pensamos hoy, digamos. Tenía otra acepción, porque Vasco de Quiroga había pensado sobre todo en la hospitalidad, ¿no? Exactamente, ¿no? De ahí vienen todas estas de hospicio, hospital, hospitalidad, que en realidad tiene que ver más con dar un espacio, ¿no? A aquel necesitado. Lo podríamos poner en ese marco tan amplio, ¿no? Por supuesto, los pediría aquel que va de viaje, por ejemplo, entonces tiene un resguardo, o a aquellos espacios que ayudan a bien morir, ¿no? Entonces, todos estos están enmarcados en esta idea de hospitalidad. En el caso de Quiroga, sobre todo está pensando, lo sabemos por sus escritos, en darle, digamos, un resguardo a estos niños, digamos, huérfanos. Está pensando, por supuesto, en la comunidad, digamos, indígena más pobre, ¿no? Está pensando en viudas, ¿no? Es decir, en todos los desamparados, y que tengan un espacio para resguardarse, también para ser evangelizados, por supuesto, y también para ser autosuficientes. Eso también hay que decirlo. Es decir, darles una posibilidad de trabajo, porque por eso los pueblos hospitales tienen una idea de autosuficiencia, darles una posibilidad de trabajo para que tengan cómo mantenerse, ¿no? Esa es la idea, digamos, bajo la cual nacen estas ciudades. Habría que destacar también, Jessica, el hecho de que es una ciudad que está completamente en la periferia, ¿no? de la ciudad. Y me parece que ¿qué razones hay para que estas ciudades hospitales estuvieran en la periferia de lo que era la ciudad propiamente dicha? Claro, justamente como parte de la idea surge de alejarlos de, vamos a decir, de esta violencia, sobre todo propiciada por los españoles, ¿no? Al querer, digamos, organizar a una población a la que todavía no entienden de manera cercana, adecuada, y que los propios españoles además están en un proceso de ellos mismos querer sobrevivir, digamos. Entonces, hay esta idea que tiene que ver mucho más con los frailes, o sea, con el clero regular, que es la separación de las repúblicas. Hay que recordar que todavía en este periodo se pugna mucho por esa separación, es decir, por un lado tener a los indígenas y por el otro lado tener a los españoles. Este principio va a primar todavía en Vasco de Quiroga, aunque él no va a ser miembro no va a ser un fraile, pues hay que decirlo, porque a veces también se confunde, pero hay que recordar que cuando Hernán Cortés establece la ciudad, digamos la capital, en México Tenochtitlan, hace esta división entre al centro van a vivir los españoles y en la periferia los indígenas. Este principio de separación, como lo llamó Edmundo Gorman, es el que va a privilegiar también Vasco de Quiroga, es decir, tenerlos, por decir, aislados, también porque se tiene una concepción que pueden ser contaminados, digamos, del pensamiento de la avaricia, es algo que dice mucho Vasco de Quiroga, ¿no? De la avaricia, de los vicios,
digamos, en los que se encuentran los españoles en esta mirada, y entonces lo que necesita es tenerlos en una suerte de cercado que permita distanciarlos. Ahora, Santa Fe, hay que recordar que va a ser un lugar privilegiado, ¿sí? Solemos pensar siempre cuando hablamos del agua en la Ciudad de México que el islote tenía agua potable en sí misma, y no, en realidad la Ciudad de México surgió teniendo que llevarle agua potable, y claro, uno de los centros fundamentales de agua potable que proveían a la Ciudad de México, más allá de Chapultepec, es Santa Fe, ¿sí? Entonces, Santa Fe es un lugar que el mismo Quiroga va a describir, por cierto, pero podríamos decir paradisiaco, ¿no? Es decir, está lleno de bosques, está aislado, aún con todo es paso hacia Toluca, o sea, está aislado pero está comunicado, ¿no? Y un poco por eso se va a elegir Santa Fe, es decir, tiene los recursos acuíferos, tiene los recursos, vamos a decir, ambientales, diríamos en términos actuales, para que sea un lugar en donde se pueda cultivar la tierra, ¿no? Se pueda tener ganado, en esta misma idea, que el pueblo sea autosuficiente, y va a ser también un lugar de paso, entonces va a poder tener también provisiones, ¿no? Entonces están aislados, pero no del todo, ¿no? Este es el mapa Uppsala, por el lugar donde se resguarda. Más o menos por mucho tiempo se le dató en torno a 1550. Lo que es interesante es que ahora algunos investigadores hemos propuesto que no es tan tardío, debió hacerse en torno a 1537, 1538, por las edificaciones que nos muestra. Aquí cabe llamar la atención, para allá tendríamos el norte, aquí tenemos Tlatelolco, que es donde se ha referido que fue hecho, digamos, en las inmediaciones o en el propio Colegio de Santa Cruz, y aquí tendríamos Santa Fe. Esta es la representación más detallada que tenemos del pueblo hospital de Santa Fe. De hecho, podemos ver la iglesia que lo constituía, a los grupos indígenas y las diferentes edificaciones que daban asistencia. Y por supuesto, como sabemos, Santa Fe era el paso obligado hacia Toluca, y es parte también de lo que nos muestra el propio mapa. Jessica, ¿qué reflexión podemos hacer del legado de Vasco de Quiroga? Una de las líneas de investigación de tu trabajo son precisamente los nodos urbanos durante el periodo novohispano. ¿En qué se pudo haber diferenciado esa visión de construir una ciudad en la periferia bajo la idea de una sociedad armónica? ¿Qué podemos reflexionar a propósito de ello y qué podría quedar de ese legado en la Santa Fe de hoy, tan urbana, tan marcada también un poco por el sentido de resistencia en relación a los edificios corporativos? ¿Qué quedaría de ese legado? Yo creo que Santa Fe y el proyecto de Vasco de Quiroga representan pues estos proyectos que además no fue el único, hubo otros. Pensaría en lo que hace Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? En estos momentos tan atroces, ¿no? Como de resguardo de una población que está sufriendo, que está dando una serie, vamos a decir, de servicios sociales, comunitarios, que yo creo que se sigue viendo, se sigue proyectando muchas veces en este tipo de organización comunitaria que debiera conservarse, porque algo que hay que, si nos vamos al 16, algo que hay que tener en cuenta es que Vasco de Quiroga habla mucho de que tengan buena policía, que estén en policía. Y policía, en un sentido, lo podríamos traducir como civilizado, pero civilizado como ellos, los españoles, lo entendían, claro, ¿no? Entonces, también hay un sentido que es desdibujar pues una serie de elementos culturales que tenían estos grupos, ¿no? Y que hoy, digamos, de cara al siglo XXI, pues serían un tanto inadmisibles, ¿no? Que tiene que ver justamente, aunque me estoy metiendo en otro tema, con lo que está sucediendo con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, es decir, no eran hojas en blanco,
que pudieran simplemente congregarse y te voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo y ¿no? Te voy a enseñar a ser civilizado, que era parte del principio, por supuesto, del pueblo hospital. Eso no lo recuperaría, sino más bien hay que recuperar la diversidad, pero sí una diversidad que pretende vivir en comunidad, en armonía y con aportaciones de todos los agentes que son parte de ese nodo. ¿Y qué te dice a ti como historiadora de ese periodo en particular, del periodo novohispano, como investigadora, este crecimiento actual tan contrastante en términos socioeconómicos, en términos culturales incluso? ¿Cómo vamos a reflexionar? ¿Cómo es posible reflexionar o pensar la ciudad a partir de la historia con este crecimiento que ha tenido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX? Sí, yo creo que tenemos que tener una mirada crítica, primero, de qué es lo que ha sucedido. El espacio, yo siempre hablo de tramas socioespaciales, es decir, voltear a ver una fotografía aérea, un Google, ¿no? Y entonces un Google Maps y poder ver cómo hemos generado fronteras y creo que lo más fuerte que podemos ir viendo a lo largo del tiempo es que no son fronteras que son zonas liminares que permitan tocarse, ¿sabes? Que permiten una convivencia. Lo que generamos son fronteras tipo murallas, ¿no? Que además van replegando y van reduciendo a aquellos que en general tienen menos poder adquisitivo, ¿no? Y entonces vamos haciéndonos dueños del espacio, digamos, que pertenece no solo territorialmente a otras comunidades, sino también en su dinámica cultural. Entonces, yo creo que tenemos que ser observadores críticos, tendríamos, por supuesto que a cada quien le toca hacer algo distinto. Yo como historiadora específicamente, ¿no? Porque no me meto en leyes, no me meto en esto, me gusta mucho decir, sobre todo a mis estudiantes, que tenemos que entender cómo son esas dinámicas y respetar esas dinámicas. Y si existen las fronteras, o sea, que no las podemos deshacer, tienen que ser fronteras de toque, de convivencia y no más bien de aislamiento. Que el gran problema, desde mi punto de vista, que tiene un lugar como el Santa Fe corporativo, es que cada vez generamos más burbujas que no permiten tener contacto con la otredad. Cuando tú no tienes contacto con la otredad, al final de cuentas estás destinado a pelearte con ese otro porque ese otro no lo reconoces como parte de tu comunidad y no lo entiendes. Ese es el mayor de los problemas. Nos sorprendemos ahora porque la gente es más violenta, más agresiva, porque ¿no? Toma para todo, digamos, este estandarte de lucha. Y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que como no me reconoces, en realidad no eres parte de mi comunidad, y ya no digas de mi comunidad en chiquito, de mi comunidad humana. Te puedo agredir, te puedo, ¿sabes? Con tal de defender aquello que sí es parte de lo mío. Entonces, esa distorsión que estamos teniendo como sociedad, pues en realidad solo nos va a arrojar más problemas. Entonces tenemos que tender a generar puentes. Jessica, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Javier. La historia del Santa Fe moderno se extiende hasta la década de 1930, cuando en la zona se comenzó a explotar una mina de arena que tiempo después terminó convertida en vertedero. Aunque la primera marca más ostentosa de desigualdad económica se hizo visible en 1982, cuando el entonces presidente José López Portillo construyó la Colina del Perro, polémico conjunto residencial en Coajimalpa, señalado por el uso de recursos públicos. Es durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari cuando se proyectó la lotificación de Santa Fe como un espacio urbano a gran escala del que es posible reflexionar desde el fenómeno de la basura, elemento central para la explicación del crecimiento urbano. Héctor, estamos justo aquí afuera de la antigua ermita Vasco de Quiroga, que además pues tiene que ver con la persecución de una utopía, la de Vasco de Quiroga, de construir esta ciudad, y esta otra que está también en el camino, en la ruta de don Vasco de Quiroga, en Pátzcuaro, ciudades hospitales.
Ya hablamos anteriormente de la fundación de este lugar, pero hay una parte que tiene que ver con la transformación de Santa Fe, de pronto con un rostro de urbanismo de élite. Y tú mismo, Héctor, hiciste un trabajo de inmersión, incluso trabajando aquí. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento se dio? ¿Qué pasó ahí, Héctor? Pues mira, yo empezaría diciéndote que esta idea de ver los mapas de la ciudad me parece fantástica y la zona de Santa Fe es peculiarmente interesante porque tiene una historia enorme, o sea, desde el siglo XVI, cuando llega Vasco de Quiroga a fundar el hospital, a hacer la ermita y todo esto, pues tiene un proceso después de crecimiento, no siempre de élite, o sea, porque una de las primeras cosas que encontraron en la zona de Santa Fe fueron minas de arena. Mm. Entonces se volvió una zona productora de arena muy grande y de hecho entre 1820 y 1830, cuando se empezó a sacar esta arena de construcción para muchas otras propiedades en la Ciudad de México, se hizo un espacio más o menos de unos 4 kilómetros de largo Mm. y 1 o 2 kilómetros de ancho, con profundidades de 100 metros. O sea, fue una excavación brutal de arena, de lo que se sacó de material de Santa Fe, y quedó eso pues ahí olvidado, eran minas de arena que funcionaban en ese momento. Después, en los años 1920, 1930, sacar esta arena ya no era tan barato, había otra arena en otros lugares, se dejó de sacar la arena y estas zonas que habían sido depredadas antes por sacar arena, se convirtieron en un tiradero de basura, poco a poco, ¿no? Mm. Y justamente aquí en la zona de Santa Fe había dos lugares, la Santa Fe zona alta y Santa Fe zona baja, que pertenían a dos agrupaciones de pepenadores completamente distintos. En la zona baja estaba Rafael Gutiérrez Moreno, que es uno de los ares de la basura aquí en la Ciudad de México, que manejaba también Santa Cruz Mellehualco y que, bueno, ha dejado toda una dinastía de otros políticos que han seguido Mm. lucrando, digamos, con el manejo de basura. Y en la parte alta estaba Pablo Telles, que tenía la Unión de Pepenadores, ¿no? La Unión de Pepenadores. Y es curioso porque yo tengo muy buena amistad con don Pablo Telles, y él venía de ser un hijo de un pepenador, de un líder de pepenadores, que estuvieron en los años 30, en 1930, en la zona de donde hoy está la cervecería Modelo. Ujú. Donde hoy está la cervecería Modelo, era en ese tiempo parte de las afueras de la ciudad. Y finalmente se mudaron, se cambiaron, se vinieron a Santa Fe en los años 50 más o menos, y se estableció este tiradero de basura que duró más o menos unos 30, 35 años. Y este proceso, digamos, de crecimiento de Santa Fe, pues tuvo que ver mucho con sus sistemas de vialidad. Antes existía lo que era el Camino Real a Toluca, ¿no? Y lo que después fue la carretera, que hoy es la carretera libre México-Toluca, y todo lo demás estaba prácticamente olvidado, era una zona entre bosque, zonas olvidadas y muchos tiraderos de basura. Y no fue hasta los años 80 cuando justamente uno de nuestros presidentes, José López Portillo, tomó un pedazo de Santa Fe, de uno de los pedazos de Santa Fe, para hacer lo que se llamó en aquel tiempo la mansión del perro, ¿no? Mm. Que fueron cuatro Cuatro residencias, casas, ¿no? Cuatro residencias. cuatro residencias, y que tenían al frente el tiradero de basura, o los pepenadores tenían al frente la colina del perro, ¿no? Mm. Entonces, esto nos habla de un Santa Fe efectivamente muy desigual. Y después de este periodo de López Portillo, con la entrada al gobierno de Carlos Salinas de Gortari,
y Manuel Camacho Solís en la regencia de la ciudad, se decidió que se iba a construir toda una estrategia de crecimiento, una gran estrategia de crecimiento en la zona, y los precios empezaron a moverse muchísimo, se hizo toda una estructura compleja para cerrar los tiraderos de basura, tuvieron que construir un nuevo tiradero de basura que se hizo, digamos, en uno de los cerros que había por acá, en lo que terminaban de acomodar a los pepenadores y empezar a lotificar todo esto como un gran espacio urbano, ¿no? Entonces, de los años 80 a lo que tenemos hoy, después de 40 años, 40, 50 años, pues tenemos otro México aquí distinto, ¿no? Con la llegada de las universidades, entre ellos la Universidad Iberoamericana, que se funda en 1992, y la llegada de grandes empresas, Televisa y muchas otras empresas más, le dan una nueva vida, digamos, a este espacio. Y en términos socioeconómicos, ¿esto qué implicó? Porque si uno revisa la hemerografía que hay al respecto, pues uno va a encontrar justamente muchas notas o reportajes que profundizan justamente en el tema de la desigualdad que se va a acentuar aquí en Santa Fe. El pueblo Santa Fe, con una historia novohispana, y luego este Santa Fe corporativo, residencial, que de alguna manera impuso sus propias dinámicas sociales y que ha tenido pues un impacto de contraste tremendo. ¿Qué implica, Héctor, esto para los habitantes de Santa Fe? Pues mira, hay un término sociológico que se utiliza para explicar esto, que es el proceso de gentrificación, ¿no? La gentrificación no es otra cosa más que un lugar existente, es apropiado por nuevos dueños del lugar, expulsan a sus habitantes originales, revaloran el espacio con nuevas construcciones y entra una nueva población con otro sistema de vida, con otras estructuras, con otra forma que expulsa a la gente que ya vivía en esta zona. Creo que Santa Fe ha sido justamente una zona de expulsión de la comunidad local, y los que todavía alcanzan a vivir cerca del pueblo de Santa Fe, pues están dentro de zonas de marginalidad que va a tardar mucho tiempo en que mejoren. Santa Fe corresponde a dos áreas geográficas importantes, a la delegación Álvaro Obregón, o la alcaldía Álvaro Obregón, y la alcaldía Coajimalpa, ¿no? Son las dos zonas, incluso de los primeros grupos, digamos, locales, indígenas, que eran los propietarios de Santa Fe, pues eran los indios de Coajimalpa, así se les llamaba, ¿no? Que son los primeros que hacen los negocios de compra y venta de terrenos. Bueno, esta población de Santa Fe que está muy cerca de aquí, de la ermita, si tú cruzas del otro lado de Vasco de Quiroga, pues te vas a encontrar con Jalalpa, ¿no? Y Jalalpa entra en otra hondonada, son muchas barrancas, son como 7, 8 barrancas las que hay en Álvaro Obregón, y a través de estas barrancas fueron invadidas por poblaciones, sobre todo migrantes de la Ciudad de México, que a partir de los años 50 empezaron a llegar, a acumularse, y que han creado toda una zona de grupos marginales, grupos muy marginales, con colonias como La Araña, y toda esta gente vive ahí, trabaja ahí, vive en la ciudad, o sea, trabaja en la ciudad, y hay una conexión que se ha venido densificando con las nuevas vialidades urbanas que se tienen. Hoy esta ermita y toda esta estructura entran en un nuevo proceso urbano que es la cuarta sección de Chapultepec, que todavía no está inaugurada y que implica un desarrollo inmenso para la ciudad, con nuevas tecnologías, con
nuevas formas de acceso como el cablebús, con otra serie de elementos no existentes que tratan, me parece, que tratan de buscar un arraigo hacia la comunidad. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de ese arraigo? Pues yo espero que la gente de la comunidad que está ahí. Pero esa gente de la comunidad, pues finalmente ha sido la que ha venido quedando en la historia de Santa Fe, o los nuevos grupos que se han apropiado de muchas de las zonas de Santa Fe. La periferia es pues nuestro tema central, la manera en que esta ciudad ha ido dejando periferias atrapadas dentro de la propia ciudad según ha ido creciendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo reflexionamos a propósito de eso? Y te lo pregunto porque me parece que si tomamos este arco temporal que va de el sueño de Vasco de Quiroga, inspirado en la utopía de Tomás Moro, de crear una ciudad hospital que a la misma vez sirviera para evangelizar, para darle una mejor calidad de vida a los nativos. Y de pronto este crecimiento incluso despiadado, que tiene que ver pues sobre todo con temas económicos. ¿Cómo reflexionamos la periferia desde allí, Héctor? Pues fíjate que para reflexionar sobre la periferia siempre pienso en la basura. O sea, la basura es, a mí me parece un elemento central de explicación de los procesos de crecimiento urbano. Desde el tiempo de los aztecas, la basura siempre se ponía lejos y fuera, o sea, lejos de tu casa, lejos de tu entorno, lejos de tu ciudad, lejos de tu calle, o sea, que no te molestara su olor, que no te molestara la fauna nociva que se generaba. Y este lejos y fuera se hizo así durante muchos siglos porque el territorio era muy grande, o sea, siempre había un lejos y fuera que estaba lejos de tu casa. Pero con la densidad poblacional, con el crecimiento económico, pues lo lejos y fuera se fue acercando cada vez más, y con el nacimiento de la ecología en los años 70, en los años 80, lo lejos y fuera ya era parte del siguiente nicho ecológico. Entonces, lo lejos y fuera ya no existe. Y todos seguimos generando basura y no tenemos más lejos y fuera en dónde ponerla. Y pensando en ese lejos y fuera, si pensamos en la Ciudad de México, la Ciudad de México se ha construido sobre montañas de basura. O sea, lo que hoy es la Plaza Delta, el Parque Delta, esta zona de Carlos Slim, que está ahí en Cuauhtémoc y Viaducto, era un tiradero de basura cuando todavía la ciudad nada más llegaba hasta el viaducto, ¿no? La zona del Pedregal, pues que ahora es una zona muy rica, fue un tiradero de basura. La zona del aeropuerto fue un tiradero de basura. La Magdalena Mixhuca, donde se corre la Fórmula 1 y está el Foro Sol, fue un tiradero de basura. Si tú vienes aquí a Santa Fe y fuiste de los inauguradores de Santa Fe, de la Universidad Iberoamericana, olía a basura. Y si hoy te vas a Ciudad Nezahualcóyotl y a las grandes construcciones que está haciendo Carlos Slim en Ciudad Jardín, huele a basura, porque todo eso estaba está construido sobre montañas de basura, y la basura, para que se llegue a desintegrar, tarda muchísimos, muchísimos años. Incluso aquí en Santa Fe, en Prados de la Montaña, en donde se hizo un tiradero de basura, se pusieron respiradores del gas metano, de todo ese gas que se va acumulando en la basura. Y ya ni te hablo del control de los lixiviados, de los líquidos que escurren de la basura y que se filtran a los mantos acuíferos. Entonces, pensar en las fronteras, pensar en esta idea, digamos, de hasta dónde llega la ciudad y dónde entra la no ciudad o otra ciudad distinta. Yo creo que la basura nos da una pauta muy buena para saber que está construida sobre basura, que vamos a seguir tirando basura y que va a seguir creciendo hacia lugares que quizá todavía no conocemos. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo y pues caminamos por la periferia un rato, ¿no? Claro que sí. Pues ya habrá tiempo de
visitar acá con calma. En medio de la arquitectura descomunal, la gran inversión y la especulación inmobiliaria de Santa Fe, se mantienen en pie las viviendas de la cooperativa Unión Palo Alto, constituida en 1973 por migrantes, en su mayoría originarios de Contepec, Michoacán, que llegaron a trabajar décadas atrás en la explotación de las minas de arena. Cuando se firmó la cooperativa, muchos de ellos lo hicieron solo con su huella dactilar. Fue el momento fundacional de una propiedad colectiva que se convirtió en ejemplo mundial de lo que el arquitecto Enrique Ortiz llama el prototipo de la lucha por el derecho a la ciudad, consignado en la base de la actual Constitución de la Ciudad de México e inspirado en el proceso y la historia de Palo Alto. Don Enrique, hacia finales de la década de 1930, estamos hablando del siglo pasado, viene a Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, una comunidad de migración rural que llega a trabajar en las canteras. Y hacia comienzos de la década del 70, particularmente en 1973, se va a constituir la cooperativa Unión Palo Alto, que además es significativa no solo por esta lucha territorial o por esta defensa territorial en relación a la especulación inmobiliaria en Santa Fe, sino también por mantener una visión que engarza mucho con cierto sueño utópico que tuvo don Vasco de Quiroga. Mi primera pregunta es, ¿cómo es que se integra usted a esta comunidad? Bueno, mire, fue porque nosotros venimos de COPEBI, la primera organización civil autónoma que trabajaba y sigue trabajando, sigue siendo viva, en materia de hábitat y de vivienda popular. Y teníamos en ese momento una relación estrecha con el Secretariado Social Mexicano, que había apoyado en base a los cambios que trajo Juan 23 y del progresismo de su director, el padre Pedro Velázquez. Había apoyado muchas organizaciones de todo tipo, desde empresarios, la UCEN, pero principalmente de trabajadores y de campesinos, y también algunas de la sociedad civil organizada. Y ellos habían apoyado también a la creación de COPEBI, que se desprendió de otra organización que existía de cuestiones sociales. De hecho, el secretariado fue invitado a participar en apoyo de Palo Alto, de la comunidad esta de migrantes que menciona, que venían principalmente de Contepec, Michoacán, no todos, algunos de otros lugares, pero principalmente de un pueblo de Contepec, Michoacán, a explotar las minas de arena. Era gente muy pobre y poco formada. Cuando firmaron la cooperativa, que es mucho después de 30 años de eso, la mayor parte de las firmas no eran firmas, eran las huellas dactilares de los socios, eso 30 años después de que habían venido. Entonces era una comunidad muy pobre y el dueño pues no tenían dónde vivir, venían de migrantes a explotar esas minas de arena y le pidieron al dueño que les prestara un lugar donde poder instalarse. Y él dijo que sí, les cobraba una rentita, pero les advirtió que si se iban de ahí, él se quedaba con lo que habían construido. Obviamente construyeron las cosas más precarias, ¿no? Yo llegué a conocer mujeres que vivían en las cuevas que ellas mismas habían escarbado para sacar la arena. Sí, ese es un dato, que se llegaron a habitar las propias cuevas. Sí, pero además pues las casas que hacían ni siquiera tenían cimientos, eran piedras encimadas y techos ahí de cartón o de asbesto. Entonces esa gente pues tenía esa amenaza
Y cuando pararon las minas, el gobierno las paró, porque en primer lugar ya estaban acabando el material, pero en segundo lugar estaba llegando a las lomas de bosques de las lomas. Bosques de las Lomas. Y se rompe, como ellos usaban dinamita, se rompían los vidrios de algunas casas y eso, y pararon el asunto. Y entonces el dueño de la mina, pues le pareció fantástico que ya se fueran, Que desalojaran que para poder desalojaran vender. para poder vender, ¿no? Porque quién eran los que le iban a comprar, no ellos, sino los ricos que venían llegando, ¿no? Y entonces las monjas de la escuela y del Merici, que pues tenían a muchos niñas y niños de las lomas de Chapultepec, muchas de las mujeres de Palo Alto trabajaban ahí con los papás de esos niños, hicieron conciencia con los papás de que pues, ayudaran a la gente a que no la echaran, ¿no? Y había otro sacerdote que no llegué a conocer, que estuvo ahí ayudándoles, y recurrieron al Secretario Social Mexicano. El Secretario Social Mexicano, porque ellos tenían la experiencia social de cómo trabajar con la gente, invitó al padre Escamilla, Rodolfo Escamilla, que vino, pero no se presentó como sacerdote para no generar divisiones ni nada, se presentó como profesor y junto con dos trabajadores sociales armó la asesoría a la gente. Lo primero que hizo es hacer conciencia de que ellos tenían derecho a quedarse. Ya habían vivido 30 años ahí y estaban todas sus relaciones económicas, sus hijos en las escuelas cercanas, toda su vida, su economía estaba afincada ahí. Entonces les empezó a hacer conciencia y se organizaron. Y también le dio un papel muy importante a las mujeres, que las mujeres siempre están como muy interesadas en la vivienda, ¿no? Porque pues siempre están pensando en los hijos, en que tengan un lugar donde crecer y todo esto. Entonces, él formó la conciencia y les formó también los criterios básicos de su organización. La organización era una organización de todos, no había líderes. La idea era que los líderes eran todos y ellos decidían qué hacer. Y además, otra cosa que les pidió es que tuvieran otra forma de propiedad, porque en el momento que lo pusieran por una propiedad privada, individual, iban a desaparecer. La presión económica estaba durísima, porque estaban ya rodeados, empezaban a rodear edificios, gente interesada en construir ahí. Entonces, la propiedad era también muy importante, que una propiedad que yo le llamo de usuarios de la vivienda, que después la pudimos inspirar en las cooperativas uruguayas, porque tuvimos la asesoría de un compañero que vino a trabajar con nosotros y trajo la fórmula, que es muy interesante, porque los usuarios de la vivienda pueden ser, tienen la propiedad del uso, ¿no? Por decir algo. La propiedad absoluta la tiene la cooperativa de todos los terrenos comunes, de todo el territorio, o sea, sacan la tierra del mercado. Pero lo de usuarios, el uso de la vivienda son las familias, y las familias lo pueden heredar a sus hijos. Pueden heredar eso, siempre y cuando los hijos acepten la forma de organización de la cooperativa y respeten cómo está hecho. Entonces, esto es lo que pasó, y entonces ya la cooperativa pudo organizarse unos años después de que habían empezado esta organización. Nosotros empezamos a trabajar con ellos cuando ya otra de las cosas, se formó un grupo de papás de las niñas de la escuela de ahí, que se llamó el Grupo Auxiliar. Y había un abogado que era muy amigo de Senties, que era el regente de la ciudad. Le pidió apoyo y se lo dio, de que se estudiara la forma en que esa gente se podía quedar. Y llamaron a Indeco para que se hiciera una propuesta de terreno. Ellos, con la cantidad de gente que había, decidieron 4,5 hectáreas, 4,6 hectáreas, para la cooperativa, que les permitía tener espacios deportivos, sociales, y sus viviendas con terrenos de más de 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces a nosotros nos llamaron porque
habían decidido ya entregarles ese terreno que definió Indeco, pero no se los entregaban nunca. Entonces ellos se autoinvadieron, yo digo que se Mm. autoinvadieron y nosotros les ayudamos a hacer la invasión en el sentido de diseñarles la cabañita que tomó el terreno rápidamente, eran unas cabañitas, la hizo un compañero, le hizo el diseño y pues tomaron el terreno. Empezamos a construir rapidísimo y pues ni modo, había que estarse cambiando. Al mismo tiempo que otro ingeniero de este grupo auxiliar trajo una máquina, era un ingeniero excelente que tenía que compactar, estaba lleno de agujeros y cuevas y tenía que limpiar el terreno, aplanarlo y nosotros ir construyendo arriba de eso, con el riesgo de que se hundiera. Mm. Pero lo hizo tan bien que ni una casa se hundió. No hubo ningún Lo problema que se allí. hundió fue un poquito el centro, el primer edificio que hicimos, el centro comunitario, sí tenía un poco, pero hicimos una cimentación que permitía como una caja de zapatos que se inclinaba parejo y no se cuarteaba, ¿no? Entonces se pudo construir rápidamente y porque hubo mucha participación de la gente. Y entonces la cooperativa era el instrumento de la asamblea, no la asamblea el Mm. instrumento de la cooperativa. Entonces, las leyes dicen que tienen que tener presidente, secretario, los encargados de supervisar que las cosas vayan bien, el tesorero. Pues aquí también había eso, pero eran los encargados de llevar a cabo las decisiones de todos. Y las asambleas no se hacía una vez al año, como dice la ley en México, sino se hacía cada semana. Cada semana se tenían que tomar decisiones Ujú. y nosotros tuvimos que tomar decisiones del tipo de arquitectura que se iba a hacer, ¿no? Es que la historia, don Enrique, de esta cooperativa, como usted mencionó en alguna entrevista, es paradigmática no solo por el hecho de defender una propiedad, un terreno, No, algo no, que les no. es propio en relación a No, pues, la sino especulación, ¿no? es yo creo que es el prototipo de la lucha por el derecho a la ciudad, que después la logramos hacer la Carta por el Derecho a la Ciudad de México, que es la base de la Constitución actual de la Ciudad de México. O sea, eso se ha logrado y está inspirado en este proceso de Palo Alto. Yo después de Palo Alto estuve haciendo el primer programa nacional de vivienda. Nos invitaron al gobierno a hacer el programa nacional de vivienda y Palo Alto fue mi ejemplo para meter ahí el cooperativismo, meter muchas cosas. Tuvimos la asesoría de quien había hecho la ley uruguaya, nos asesoró, hicimos el proyecto. ¿Sabe quién se opuso? Fidel Velázquez, curiosamente, aunque estaba en el artículo Mm. 123 las cooperativas de vivienda, no quiso hacerlas. Esta experiencia de Palo Alto puede prevalecer. De hecho, ha sido mundialmente es muy famosa y curiosamente internamente hay gente que no quiere saber nada de ellos mismos y dice O que uno, es completamente es desconocida para completamente muchos. desconocida para muchos porque no han formado a sus hijos. Es impresionante, ¿no? Hay algunos hijos que sí la defienden, pero son muy pocos y gracias a que sus papás los formaron, pero la mayor parte pues no. Entonces rompieron totalmente sus propias reglas y ahora están en un peligro de desaparecer. En el momento que, y curiosamente, piden asesoría a los, eh, a los abogados de los edificios de junto, cuando además no hay una ley que proteja esa forma, su constitución legal tampoco sigue estos preceptos porque no había una ley que lo amparara, ¿no? Más bien era su capacidad organizativa la que los defendió 40 y tantos años. Y ahora resulta que están en peligro de perderlo todo y de hacer una cooperativa de propietarios. Y eso es lo mismo que meterla al mercado, ¿no? Y eso es lo que quieren muchos. Y ya se convencieron de que eso es lo que quieren, ¿no? Y eso es muy triste porque no es el planteamiento original y no es lo que los va a salvar, más bien es lo que los va a hacer que pierdan, Es eh, lo que pueden, que pueden perder su que espacio su vital. espacio vital. Don Enrique, le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo y pues, por brindarnos también este testimonio. Sí, tal vez lo único que yo diría es que hay la esperanza gracias a que hay una experiencia larga de que pudieron mantener eso gracias a que estaban juntos la gente consciente. Y que la gente consciente ahora esté peleada entre sí, me parece
que es fruto de un error y que tienen que recapacitar porque es la única manera de mantener la cooperativa, que es una experiencia única y un ejemplo mundial del derecho a la ciudad y del derecho de todos a tener un lugar digno donde vivir y no solo que los pobres tengan que irse a 40 kilómetros y entregarle esto a las rentas estas por pedacitos o a que lo vendan para que supuestamente se vuelvan ricos y lo van a perder en 3 patadas. Sí, esperemos que riqueza se ya la mantenga tienen, eso, el lugar donde el vivir. lugar donde viven Muchísimas gracias, don y Enrique. su comunidad también. Exactamente, esta vida comunitaria, ¿no? Exacto. ¿Le parece si damos una vueltecita por acá? ¿Cómo no? Muchas gracias. La historia de las ciudades, de su edificación, comienza generalmente como una promesa, como una utopía de convivencia armónica, de rasgos de identidad compartidos. Italo Calvino escribió en sus Ciudades Invisibles: las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. En la memoria del antiguo Santa Fe de México está el ideal de autosuficiencia para una comunidad indígena a la que se pretendió resguardar de los abusos en la Nueva España y se le procuró la evangelización como vía civilizatoria bajo la tutela humanista de Vasco de Quiroga. En el Santa Fe moderno, la historia de sus rascacielos y corporativos está, como si dijéramos, a la vuelta de la esquina. Aquí la tarea casi monumental sería conciliar los deseos, los signos de un lenguaje común entre dos ciudades con marcadas diferencias, distritos periféricos que son también un inevitable lugar común en las grandes metrópolis. Historia de dos ciudades. Santa Fe.